Ya tenemos conectado el día de hoy a un gran amigo de este canal, a un gran profesional, el mejor economista del Ejército Libertador, mi querido Elías Amor. Bienvenido. Muy buenas, querido Eliezer. Gracias por invitarme a tu programa. Yo no soy militar. Yo soy una persona que estaría, digamos, en la retaguardia. Cuando tú me dices eso, chicos, yo te he dicho militar. No, me has puesto en el ejército libertador. Y yo soy un hombre de cabeza y de pensamiento. Yo no valgo para el campo de batalla. Me sabe mal, pero bueno. El Ejército Libertador de Cuba tiene componentes militares y componentes civiles también, Exacto, exacto. logística, y hay que Pues ahí pensar estoy yo. en Yo estoy estrategia. ahí. Tiene de difusión mediática, propagandística, Exacto. óigame, todos estamos en una lucha que hasta los Martino era militar. No lo era, no lo era. Y fíjate qué desgraciada muerte que tuvo el pobre, precisamente por querer liderar una carga. Yo creo que en todas las batallas y en todas las guerras, todo el mundo tiene que saber en dónde tiene que estar. Y bueno, pues en mi caso, yo nunca saldría a machete al frente de ninguna tropa ni nada por el estilo. Creo que mi papel está precisamente en actuar contra ese, digamos, enemigo, pero desde una posición estratégica y tratando, pues eso, de detectar dónde están las fallas para poder saber en qué dirección es como hay que avanzar. Bueno, pues siguiendo esa lógica, Muy bien. hoy vamos a analizar, eh, vaya, yo creo que no va a ser difícil verle las fallas al análisis que ha hecho este prestigioso intelectual cubano que ha dirigido por años proyectos de biotecnología, de cosas. Bueno, que ha sido un estatal, ¿no? Porque cuando tú vas a analizar algo, sería bueno buscar un tercero, ¿no? Una Sí. gente que vea de lejos el fenómeno y tenga un criterio imparcial. Pero cuando tú le vas a preguntar sobre la empresa estatal socialista a un individuo que ha estado 50 o 60 años encarnando la empresa estatal socialista, yo creo que el criterio ya estaría prejuiciado, ¿no? Todo lo que este hombre tiene, casa, carro, vacaciones, hijos diplomáticos, ha hecho una vida del erario público, del dinero de todos los cubanos. Entonces, cuando tú le dices, ¿tú quieres que ese sistema siga siendo así? Coño, ¿qué tú crees? Pero el hombre comete en su alegato de defensa, más allá de las pasiones, una serie de errores históricos, una serie de mentiras tangibles con datos. ¿Cómo afirmar que Rusia, después de un proceso de privatización, bueno, pues produce menos, la gente es más pobre, el país empobrecido, que además fue la peor de las transiciones, pero por asuntos también relacionados a defectos de la propia transición, porque él habla de una mafia, pero lo dice quién es la mafia. Claro, y Entonces, tendría que decirlo. le invitaría, profesor, desde su trinchera estratégica de ideas, analizar poco a poco, conversar sobre este video, que es parte de un programa que, mire, por ejemplo, por si no lo sabía, la conductora de este programa que se llama Mark Lenin, que es la esposa de un nieto de Fidel Castro, y que nos escribe una vecina desde Cuba, creo que haya tachado el nombre de la vecina, debe ser, no, un mensaje privado, un mensaje privado. Nos escribe una vecina de ella, si no lo tienes listo, vamos al video. Ah, bueno, para que usted vea lo que nos cuenta una vecina de ella desde Cuba y vamos a ir al video para ver desde su experiencia económica, que estoy seguro que ha analizado muy bien qué ha pasado con los países que han transitado del totalitarismo a la libertad. Vamos a ver si lo que dice este hombre tiene algún sustento. Doctor, dice, querido Eliezer, a ver, la presentadora de Cuadrando la Caja, lamentablemente es vecina mía, del municipio Playa. Qué casualidad que no es de Las Turas ni del Yarey, La Habana, ni del Cerro, ni de la Cuevita. Es de padres descarados, vividores comunistas que toda la vida han viajado y ella ha vivido como una capitalista. Ella se llama Marlenin Pérez Valdés
y es pareja de uno de los nietos de Fidel Castro. Esta chica, en una Cuba libre, va a pagar por el daño y la mentira que le dice al pueblo cubano en su programucho, con invitados mediocres. Cuba será libre y yo quiero estar allí el día de su juicio. Dios, patria y vida. Nos envía este mensaje una vecina de esta descarada, de esta capitalista, que se sabe todos los quesos y todos los vinos y todos los mejores lugares del mundo para vacacionar, que tiene billete, que tiene una vida muy diferente a la que ellos le imponen al pueblo, pero tiene a la vez un programa para dignificar la miseria y decirte a ti que estás en la miseria, que debes seguir en la miseria para que ellos sigan de esa manera y además tú debes estar feliz. Vamos al programa entonces. Muy bien. Hay que privatizar más empresas, ¿no? Yo decía, bueno, para no considerar los que digan eso, que estén en la línea del plan del enemigo, porque no todos están en el plan del enemigo, ¿no? Pero hay muchos que yo me pregunto, ¿será ingenuo? Es decir, no estudian la historia, ¿no? Porque se sabe lo que pasó. Es decir, los soviéticos privatizaron, a partir del año 92, privatizaron 122.000 empresas en 2 años, ¿no? Y llevaron el sector privado como fracción del Producto Interno Bruto, que era 5%, pasó, ¿no?, a 70%. Esto en la década de los 90. Ahora, ¿qué pasó, compañeros? Primero, el 30% del capital para esas empresas privadas tiene un origen delictivo. Es el capital de la mafia. Espera. Doctor, ¿a qué mafia principalmente, sin mencionarla, se refiere precisamente ese impacto que el mundo entero lo ha visto en las grandes empresas rusas privatizadas? ¿De quiénes estamos hablando precisamente? Bueno, si me permites un minuto antes, yo diría que el señor Laje, Agustín Laje, es este señor que estaba hablando en este programa de la televisión cubana que se llama Cuadrando la Caja. Es un individuo que no tiene la formación de economía. Él es de otro campo del saber. Me parece que es médico o de otra profesión. Yo respeto, evidentemente. Es doctor en microbiología. Sí, tiene una titulación científica y yo respeto mucho su titulación y su profesión, pero no sabe nada de ni economía ni de historia. Y lo ha demostrado en este programa. Debe ser un ortodoxo radical en sus planteamientos y por eso es llevado a este programa, pero muestra un desconocimiento total y absoluto. Vamos a ver, la caída de la Unión Soviética se produjo porque los antiguos dirigentes comunistas de la Unión Soviética se cambiaron la chaqueta. Por lo tanto, las mafias de las que él habla no son ni más ni menos que las antiguas empresas estatales que pasaron a manos de los jerarcas comunistas que habían en la antigua URSS y que se convirtieron en jerarcas al servicio del poder. Por eso es por lo que Rusia actualmente tiene las características que tiene, ¿verdad? Con un zar al frente que es Putin, que se sostiene precisamente por el poder económico que han amasado estos mafiosos comunistas reconvertidos en empresarios. No, el pueblo ruso siguió siendo pobre y mísero. Lo que pasa es que vive infinitamente mejor que vivía en la época de la Unión Soviética, y lo único que hay que hacer es darse un viaje por allí, como hizo Díaz-Canel con la comitiva, y comprobar que en esa plaza en la que montaron la estatua de Fidel Castro con el cigarro puro en la mano encendido, que es una afrenta para muchos fumadores que en Europa tratan de dejarse el tabaco, ¿verdad?, por aquello de los problemas de salud, pues cuando uno mira alrededor de esa plaza lo que ve es unos edificios magníficos y no las casas diminutas de la época bolchevique que las conservan todavía como atracciones turísticas, porque ya nadie pretende vivir en esos mini pisos que existen en la periferia de Moscú. Dicho esto, el señor Laje no define bien el proceso de privatizaciones, porque el mismo proceso se dio en China, por ejemplo, y él no habla de China. Y ese mismo proceso se dio en Vietnam, y él tampoco habla de Vietnam. Y habla de Rusia dando unos datos confusos, porque ni el PIB de Rusia cayó ese 30% del que habla, ni los rusos están ahora peor que estaban antes. De hecho, Rusia ha aguantado sanciones internacionales de mucha importancia, como las que se acordaron al comienzo de la guerra de Ucrania, y ha soportado muy bien esas sanciones porque tiene una base económica enormemente potente
gracias precisamente al desarrollo de la economía de mercado y los derechos de propiedad privada, que es lo que sostiene ese complejo económico que es en este momento Rusia. Por lo tanto, yo no sé el señor Laje de dónde se ha sacado esa historia. Le va muy bien para los programas comunistas en la televisión cubana, manipulados, lógicamente. Allí en Cuba se creen que los rusos están todos muertos de hambre, caminando por la calle con la ropa rota, pidiendo limosna, y no es verdad. Los rusos viven muy bien. Yo viajé hace antes de la pandemia estuve en Moscú y en San Petersburgo de viaje de turismo, y me encontré con un país modernizado, con una estructura económica espectacular, impecable, esas ciudades con los índices de conducción de automóviles similares a los de Londres o París, con gente que trabaja, que va en el metro al trabajo, una calidad de vida muy superior a la que pueda existir en otros muchos países. Rusia, por tanto, nada de pobreza, ni de miseria, ni de ese invento del señor Laje, que yo creo que no podemos hacerle caso, porque lo que hace es confundir más que informar. Hay una cosa que me llama la atención, y es que a estos programas no le invitan a usted, por ejemplo, o a otros cubanos que yo conozco que viven en la isla, Ajá, que son incluso profesores de universidades en la isla y que tienen una versión y tienen un testimonio y un pensamiento muy diferente al que tiene el AGE, porque ellos hablan allí que hay un debate. Usted me rectificará, hay una exposición, pero para que haya debate, si usted va a debatir algo, tienen que haber diferentes posiciones para que debatamos el asunto y yo como espectador me lleve una idea, vaya luego y complemento, entro a internet, analizo, pero allí lo que hay es un monólogo. Pero vamos a seguir viendo lo que dice este señor, que además me asombra mucho lo obvio que él vende la cosa, ¿no? Vamos a ver. sí. La capital de la mafia. Pero además, como consecuencia de eso, ¿no?, el Producto Interno Bruto decreció 23%. El salario real bajó 68%. La producción industrial descendió 54%. Y si queremos ver las consecuencias sociales, la esperanza de vida en el hombre se movió de 65.5 años a 57. Fíjense, un problema económico que tenga impacto, ¿no?, en la expectativa de vida de la gente, tiene que ser tremendo problema económico. Y este fue el problema económico que creó la privatización, ¿no? Además de amplificar las desigualdades, porque también hay que decir las cosas claras como son, ¿eh? La regulación de la economía por el mercado no ha generado equidad social en ningún lugar del planeta. Exacto. Pero este hombre de verdad fumó muy fuerte. Pobrecillo. No, en el fondo a mí me da lástima todo este tipo de personajes porque quieren hacernos ver algo que no es real. Vamos a ver, si tú coges los países del mundo con economía de mercado libre, como la que tenemos en España, Francia, México, Estados Unidos, y analizas en esos países el nivel de justicia social en términos, por ejemplo, de algún indicador, como pueda ser, por ejemplo, la relación entre los impuestos y los gastos públicos, los servicios percibidos por la población o cualquier otro tipo de indicador, tú te das cuenta de algo que es muy interesante. Esos países que el señor Laje dice que son los más injustos del mundo, son los países que tienen mejores servicios públicos. Los países que tienen educación y sanidad gratuita, como pasa en España, en Suecia, en Alemania, en todos los países europeos. Son países que tienen los mismos servicios que él habla de cultura, de deporte, de servicios a la sociedad, protección a las personas mayores con pensiones mucho más elevadas que las de Cuba. Es decir, para que el señor Laje me entienda, yo le voy a explicar a él que si un país quiere hacer justicia social, lo primero que hay que hacer es producir, porque no puede haber justicia social y bienestar social si no hay economía primero. Y la economía se basa precisamente en la producción, en que haya gente trabajando en empleos que tengan unas buenas retribuciones, en que hayan posibilidades de desarrollar la vida tanto por el trabajo por cuenta ajena como por el trabajo por cuenta propia, que hayan oportunidades, capacidades de innovación, de acumulación de riqueza, de patrimonio. Eso es lo que hace que una economía crezca. Y entonces los gobiernos lo que hacen es, utilizando sus funciones clásicas
de intervención en la economía y de regulación es provocar una redistribución de la renta para que haya un traspaso de los sectores económicos más poderosos a los sectores económicos más desfavorecidos. Al actuar de esta manera, se mejora la economía, porque los más pobres pueden acceder a bienes y servicios que si no reciben esas ayudas, lo más probable es que no los puedan obtener. Pero, insisto, ese mecanismo de reparto o de distribución se tiene que basar en una economía con derechos de propiedad, porque cuando tú eso lo pretendes hacer en una economía colectivista, como pasa en Cuba, el problema es que la gente no va a producir, la gente no tiene interés ninguno en hacer las cosas y el producto no crece, que es lo que le está pasando a la economía cubana en los últimos 15, 20 años, que está prácticamente estancada. Hay una cosa que él Sí. que es tan falsa, y es que él dice, fíjate, eso pasó en el 92. Estamos en el 2023. Claro. Y el dato que él está sacando es del año 93. Yo lo busqué. No, o sea, está sacando datos del quinquenio. Sí, va, sí. Quiero decir sí, es que él está sacando datos de inmediatamente que se claro. que el sistema, el país está hecho talco. Claro, y entonces es un proceso que la gráfica es el único momento en que hace tic, baja un tic, y después tú ves que hace ta, y la esperanza de vida hoy de Rusia es la misma de Francia. Es que además la esperanza de vida de un país es un indicador que no cambia de un año para otro. Requiere un periodo de tiempo largo para que se produzcan efectos. Por ejemplo, la pandemia del COVID provocó un cambio en la esperanza de vida porque hubo muchas muertes provocadas por el virus. Pero es muy difícil que un cambio en la economía altere las condiciones de la esperanza de vida, porque la esperanza de vida es el número de años que una persona desde que nace vive hasta que se muere, y eso no cambia por el signo de la economía. En todo caso, lo que tú decías, Laje estaba dando datos incorrectos que dudo mucho que sean verídicos. Yo no los he encontrado hoy en ningún indicador ni en ningún archivo de información. Lo que pasó en Rusia, en la URSS, fue que cayó durante 5 años la economía, pero esos cambios en salarios y en producción interior y en las diferentes magnitudes que él menciona no se dieron. Además, Rusia es un país que tiene grandes reservas naturales de gas, petróleo y de materias primas. Y cuando tú tienes muchos productos de esas características, necesariamente tienes que estar bien dentro de un mundo global en el que todo el mundo necesita comprar esos productos porque no los tiene en su país. Por lo tanto, la situación económica de Rusia, vuelvo de nuevo a decirlo, es infinitamente mejor que en la época de los camaradas bolcheviques. En aquella época sí que los rusos pasaban hambre, frío y necesidad. Pero 70 años. O sea, ¿cuánto lleva el capitalismo en Rusia? Un capitalismo muy defectuoso, un capitalismo muy corrupto, etcétera, etcétera. Lleva 30 años, no más. 30 años. Los bolcheviques se metieron 70. Claro. Pero entonces, la situación de Rusia... Dando datos del momento del cambio, señor, en el momento de un divorcio usted queda desplumado. Claro. Hasta que te casas de nuevo y empiezas tu vida. Entonces hay un momento corto en la historia en que el país está, primero, con un daño antropológico muy grande. Sí. La gente lo dice de Cuba. Dice, oye, claro, Cuba necesita transitar de un estado que te da una libretica de abastecimiento, que te pasas el día entero esperando un picadillo, a una conciencia de que tú tienes un mundo de posibilidades, pero dependen de tus manitas. Claro. Y cuando Cuba cambie su sistema político y económico, habrá un año, yo creo que Cuba va a ser más rápido por la influencia de Miami, sí, porque la otra parte de la familia ya es capitalista y te dice ponte las pilas, pero ese borrachín de la esquina del lunes, del martes, del miércoles, lo tenía Rusia también, y decía, papi, ¿y ahora cómo es esto? Ahora que yo me inserto en una economía, y mientras pasó un cursito de tornería, mientras aprendió a poner clavos, óyeme, mientras aprendió a vivir en el capitalismo, hay un impasse, hay una cosita. Ahora, busca la superficie asfaltada de Rusia hoy, busca el número de empresas, busca hoy en Rusia la conectividad a internet, busca hoy en Rusia las marcas con las que se visten los jóvenes, los tipos de teléfonos que tienen, la producción de bienes y servicios, el acceso a la carne, al huevo, la leche, al pescado. Te das cuenta que están a 1000 años luz. No solamente a 1000 años luz de lo que había antes del cambio, sino que están a miles de años luz de otros países del mundo en este momento. Es decir, Rusia, cuando tú viajas a Europa del Este,
que yo suelo viajar con alguna frecuencia. Por ejemplo, Hungría, he estado en la República Checa, en Eslovaquia, en Letonia, Estonia, Lituania. Cuando tú visitas esos países, en Polonia, tú te das cuenta de que esos países no tenemos nada que envidiarle los países occidentales a cómo han evolucionado. Han experimentado cambios espectaculares en sus economías. Las tres potencias del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, son naciones tecnológicamente avanzadas. Chequia tiene un turismo que ya lo quisieran muchos países. Las antiguas repúblicas yugoslavas se han convertido en pozos de conocimiento y de investigación. Por ejemplo, Polonia está teniendo un desarrollo muy importante a pesar de las enormes... Ganó el año pasado, cogió como 6 premios de los PISA, los exámenes esos que hacen internacionales. Eran los estudiantes que mejor desempeño tenían en no sé cuántas asignaturas, en todo, que te hablan de educación, señores. Todos estos países han hecho transiciones modélicas. Y Rusia, es verdad que efectivamente hay algunos defectos. Uno de los defectos más importantes es que los comunistas se adueñaron de las empresas estatales y luego las convirtieron en suyas. Ese es el defecto más grande que yo he visto en Rusia, porque esas empresas luego no han podido ser compradas por grupos internacionales y esos jerarcas cada vez se han enriquecido más. Y eran antiguos militantes comunistas del KGB, socios de Putin, que se hicieron con el poder económico en los tiempos de Yeltsin, que fueron muy turbulentos. Ese es el único defecto que yo encuentro, que en Rusia hay libertad de empresa, en Rusia hay economía de mercado, en Rusia hay capitalismo, hay posibilidades de acumulación de riqueza y de capital, pero el poder económico más importante se encuentra en manos de mafias controladas por los antiguos comunistas, que cambiaron chaqueta, ya no son comunistas, nada que ver con el comunismo. El comunismo en Rusia apenas representa el 5% de la Asamblea Nacional, es una fuerza marginal minoritaria, no tiene ningún peso, no aporta nada en la situación política de Rusia. Putin es otro partido político completamente distinto que defiende valores que nada tienen que ver con las ideas comunistas. Y por tanto, bueno, pues esos antiguos jerarcas lo que hicieron fue cambiarse la chaqueta y se convirtieron en empresarios que viven en Marbella y que, por ejemplo, cuando se confiscaron los fondos de los rusos en Europa, a mí me contaban que en los restaurantes de Marbella donde ellos comen tienen unas cuentas abiertas que los hoteleros y los restauradores de esos restaurantes les van anotando lo que van consumiendo, porque no se han rebajado ni mucho menos su nivel de vida como consecuencia de las sanciones. Es decir, son personajes de muchísimo poder económico, que ya saben ellos sacar el dinero por otros cauces. Por lo tanto, nada de lo que el señor Laje dice, nada es lo que corresponde en la realidad con Rusia. Evidentemente, si a mí tú me preguntas luego después, Eliezer, ¿a ti, Elías, te gustaría el modelo de Rusia para Cuba? Yo te diría inmediatamente que no. De todos los modelos de transición del comunismo a la libertad, el modelo de Rusia para mí es repugnante, como el de China. Por ejemplo, son modelos en los que se mantiene se mantiene el poder comunista o bien directamente en el poder político, como pasa en China y en Vietnam, que los comunistas siguen siendo los que mandan en el país, o se transforma ese poder comunista en las mafias y en las grandes corporaciones que dirigen la economía rusa. Entonces, yo lo que no pretendo es eso. A mí me gustaría que Cuba abriera ventanas, que entrara aire fresco, que la nación pasara verdaderamente a manos de los cubanos y no del sistema político que ha de desaparecer o que ha de transformarse o que ha de, digamos, evolucionar a otra cosa. Nada de eso debería de permanecer. Y yo en ese sentido no considero un modelo adecuado Rusia bajo ningún concepto. Si Rusia no tuviera los comodines que tiene con el petróleo y el gas y todas esas cosas, que además petróleo y dictadura son dos alas de un mismo buitre. Así es. Busca todos los países grandes petroleros del mundo y es porque tú no tienes que ser innovador. Ahí está el petróleo que te lo da todo. Exacto. Otros países que no tienen eso, Japón, tiene que hacer su lechuguita y su chip y su cosa. Y eso es mejor. Bueno, vamos a ver el resumen de este material. Muy bien. Ese experimento está hecho, ¿no? Ese experimento está hecho. Por ahí hay otra grafiquita. Ahí la lámina de productividad contra el índice Gini. Es decir, el índice Gini es una medición de desigualdades. Es decir, en una sociedad muy igualitaria,
es cero, en una sociedad absolutamente no igualitaria o de poder concentrado es 1, y los países se mueven entre 0 y 1, ¿no? Pero cuando uno hace un ploteo de la productividad del trabajo, dinero por trabajador empleado, contra el índice de Gini, ¿no? Uno se da cuenta que eso es prácticamente una correlación perfecta hacia abajo. Es decir, las sociedades más desiguales son menos productivas. Sí, esa es otra falacia que anda por ahí. Bueno, hace falta la desigualdad porque la desigualdad es estímulo al trabajo. Bueno, compañeros, los datos no dicen eso. Los datos dicen lo contrario, ¿no? El fenómeno de generación de desigualdades no solamente es que es moralmente insostenible, sino que además te empuja a la sociedad, ¿no?, hacia una sociedad de menos productividad del trabajo. Entonces, bueno, todos estos datos tenemos que estudiarlo y repetirlo. El pueblo lo intuye, porque el pueblo tiene mucho olfato, ¿no? A lo mejor no tiene... El pueblo se nota que lo intuye. El pueblo tiene mucho olfato porque se está yendo en masa. 300.000 cubanos que intuyeron y olfatearon. Así es. ¿A dónde van los tiros? ¿Y qué sistema es mejor? Ya están en el capitalismo, pero a lo largo de los últimos años ya somos 4 o 5 millones entre cubanos y descendientes. Así que ahí tienes razón, Laje, el pueblo no es bobo. El pueblo intuye y dicen que los pueblos votan con los pies. Así entonces, te tiene muy buena intuición, porque a Cuba no se ha mudado nadie. Entonces, ni los haitianos. Llegan a Cuba y dicen los fósforos, depórtenme para Haití de nuevo. Sí. No, además da datos erróneos en su presentación y además muy atropellado. El índice de Gini es un indicador que efectivamente mide la desigualdad existente en los países, pero es un indicador que ya hoy en día cada vez se utiliza menos porque hay muchos problemas estadísticos de su elaboración. Y yo, en lugar del índice de Gini, aquí le voy a dar al señor Laje 2 indicadores que creo que a él le van a llamar mucho más la atención. Mira, si tú coges el Producto Interior Bruto de Cuba, que el último año está calculado en torno a unos 51 o 52 mil millones de dólares, salvando las dificultades estadísticas que tiene Cuba, y lo divides por el número de habitantes de Cuba, que son 11 millones, te sale que aproximadamente el producto por persona, la productividad, ese indicador del que habla Laje, pero no lo acaba de dar bien, ¿verdad?, está rondando los 30.000 pesos cubanos por año por persona. Bien, pues yo ahora te pido que acuérdate de ese dato que te acabo de dar, Eliezer, 30.000 pesos por persona en productividad. ¿Cuál es el salario medio de los cubanos al año? Aproximadamente, según el último dato que yo tengo, ronda los 7.000 pesos. Bueno, pues si tú comparas los 30.000 de la productividad con los 7.000 de los pesos, lo que tú estás viendo es que por el camino hay 23.000 pesos de productividad que no recibe el salario. ¿A dónde van esos 23.000 pesos? ¿A las empresas? Bueno, una parte van a las empresas porque las empresas son estatales y son casi instrumentos de recaudación del valor añadido en la sociedad. Una parte muy importante de ese plusvalor, empleando el término marxista por aquello de que siempre es bueno ponernos en la piel del adversario, ¿verdad?, a la hora de emplear términos, se lo queda papá Estado cubano. Es decir, esos de los 30 a los 7, 23.000 pesos es lo que el Estado detrae de cada cubano en términos de producción. El cubano, por tanto, trabaja, fíjate, si tú multiplicas 7 por 4, el cubano trabaja 4 veces más de lo que produce para contribuir al Producto Interior Bruto del Estado. Y ese 4,5 veces de producción se lo queda el Estado comunista, que es como si fuera un señor feudal que explota a los siervos para quitarles toda la productividad, mantenerlos al máximo nivel de pobreza, y ese Estado feudal rellenar sus arcas para luego gastar en lo que al Estado le da la gana. Porque el Estado en lo que gasta es en construir habitaciones de hoteles, no gasta en mejorar las carreteras, no gasta en intentar comprarle a España $500,000 de tonfas, por ejemplo, lacrimógenos y material antiprotesta. Exactamente. Gasta en aquello que le da la gana de gastar sin ningún control parlamentario y sin nadie que le diga, uy, ¿qué estás haciendo? No, en Cuba se hace lo que se da la gana. Entonces, ahí en esa comparación entre el Producto Interior Bruto por habitante y el salario es donde yo quiero que el señor Laje no se ha detenido a reflexionar
y que yo lo dejo aquí como dato en tu programa, porque creo que es importante. El PIB cubano por persona, la productividad son 30.000 pesos. El salario medio del cubano son 7.000. La diferencia entre lo que el cubano produce, 30.000, y lo que cobra en forma de salario, 23.000, esa diferencia, ¿a dónde va? Yo digo que va a las arcas del Estado. El Estado lo que le da a los cubanos lo cobra y bien cobrado. Nada es gratis. Mentira que la educación es gratis, mentira que la sanidad es gratis. El cubano lo paga 4 veces y medio por encima de lo que cobra de sueldo. Bueno, y te referiste al salario medio, que claro. es la estadística media entre, por ejemplo, un neurocirujano que a lo mejor gana 10.000 y un maestro jubilado que gana 4 o 3. Entonces, al final hay gran parte de la sociedad cubana, probablemente un 30 y pico, un 40%, que no llega a los 3.000. Mi abuela gana 30 y pico. Claro. Y trabajó 60 y pico de años. Claro, entonces, y tú imagínate si lo comparas con las pensiones, peor aún. Claro. Yo esa diferencia creo que es el ejemplo clarísimo de lo que es un Estado totalitario comunista, que se comporta igual que un señor feudal. El señor feudal lo que hacía era empobrecer a los siervos para él vivir enormemente rico. Bueno, pues el régimen comunista cubano empobrece a los cubanos, los tiene sometidos al poder económico, detrayendo el plusvalor más grande entre la productividad y el salario. La productividad, acuérdate la cifra, 30.000 pesos por cubano año. Salario, 7.000 pesos por cubano año. La diferencia, 23.000 se la lleva el Estado a través de sus empresas, a través de la recaudación, a través de todos los instrumentos que tiene para detraer riqueza que podría estar en manos del pueblo cubano y esa riqueza contribuir a mejorar la economía nacional. Por eso la economía cubana no levanta cabeza. Bueno, es que esta es la explicación. Ahora se pone mejor porque fíjate tú que una señora que se llama Marlene, mira este detalle, Elías. Sí. Mira ahora cuando la conductora del programa, que yo soy psicoanalizador, de verdad, en eso sí le doy al clavo. La señora está ruborizada, la misma que invitó a loco hasta el programa. Está diciendo, óyeme, en Cuba hay gente con 2 dedos de frente. Lo que este hombre está diciendo es una barbaridad tan grande que ella intenta arreglarlo un poquito, pero él con su autoridad, sus años, su estupidez, su Alzheimer, no la deja a ella, tú sabes, desarrollarse. Mira qué interesante esta interacción. Mira para allá. Todas las ecuaciones estas que hay que tener para todas estas cosas, pero el pueblo tiene mucho olfato. Y el pueblo sabe, ¿no?, que si nosotros renunciamos a la función central de la empresa estatal socialista, estaríamos renunciando a la justicia social y muy probablemente a la soberanía del país. Eso la gente lo sabe, ¿no?, sin sacar estas cuentas. Vamos a darle las cuentas para que la gente tenga los elementos. Es decir, que en ese no podemos dejar que nos empujen a ese desastre, ¿no? Por muchos problemas que tengamos en la empresa de una provincia, de una OSDE, de un sector de la economía. Problemas tenemos. Es decir, si vamos a hacer la lista de los problemas que tenemos, hace falta un programa más grande, como tú comprenderás. Pero, porque problemas tenemos muchos y además lo sabemos, ¿no? Pero esos problemas, es decir, no puede ser que tú tengas en tu casa, ¿no?, un problema con la pintura, otro con las puertas, otro con la electricidad, otro con la cisterna del agua, ¿no? Todos esos problemas tú los tienes en tu casa y viene alguien a recomendarte que lo que tú tienes que hacer es derrumbar tu casa. Es más o menos lo que nos están. Agustín, déjame explicarte una cosita. Dependiendo de la profundidad de los problemas, hay veces que es necesario derrumbar la casa, porque la casa se convierte en un peligro. Ahí está La Habana. Ahí están cuarterías enteras que no se han mantenido, no se le ha dado atención durante décadas y se están convirtiendo en tumbas colectivas. Entonces, usted me disculpa, Agustín, pero cualquier arquitecto que esté viendo el programa sabe que a veces hay que demoler cuando nada funciona, cuando todo está podrido, cuando no hay columnas, cuando no hay sostén, cuando no funciona ni la plomería, ni la electricidad, ni nada. Óyeme, hay que tumbar esa mierda y coger desde los cimientos y arreglar el problema. Es más, cuando hay un problema arquitectónico, hay que demolerlo porque el sistema, ese edificio le va a caer en la cabeza a la gente porque no está bien calculado, no está bien balanceado. Mira, por ejemplo, cómo tú reparas esta vivienda en La Habana.
No, mira, vamos a ponerle un parchecito, vamos a ponerle una pintura, vamos a poner Viva Fidel, hasta siempre comandante. No, no se arregla, esto hay que coger, botar todo ese escombro, dejar eso plano y decir, vamos a sembrar vigas y vamos a sembrar cabillas y vamos a hacer las cosas como es. ¿Qué usted cree, doctor? Pues que yo creo que en materia de empresa estatal, como decía Laje, comete también grandes errores. Él cree que renunciar a la empresa estatal va en contra de la soberanía nacional. No sé de dónde se saca eso. Hay países del mundo que son soberanos, que no tienen empresas estatales o que tienen un número muy reducido de empresas estatales. No sé por qué esa obsesión con que la empresa estatal sea el centro del sistema económico. A Cuba, de hecho, le iría mucho mejor si en vez de tanta empresa estatal hubieran empresas privadas. De hecho, el problema principal de la economía cubana arranca de las nacionalizaciones y confiscaciones de las empresas que eran de cubanos, que las habían creado trabajando con un gran esfuerzo, con ahorro, con dedicación durante largos años, y que llega Fidel Castro y su pandilla y les confiscan sus propiedades. Y luego no quieren que haya embargo o luego no quieren que haya contencioso con Estados Unidos. ¿Cómo no va a haber contencioso con Estados Unidos si les robaron a los ciudadanos de los Estados Unidos sus propiedades, sus depósitos bancarios, sus inversiones, todo lo que tenían? Eso lo tienen que pagar. No lo pueden dejar sin atender, aunque hayan pasado 63 años, porque los derechos de propiedad son eternos. No se eliminan, siempre hay un heredero, un sucesor, y en todo caso el Estado finalmente de donde vive esa persona que es titular de los derechos puede también reclamar. Por eso es por lo que yo entiendo que toda esta gente están absolutamente idos de la realidad de este mundo. La defensa de la empresa estatal creo que les puede llevar al desastre. Yo no sé si ya con 63 años no tienen bastante para parar y darse cuenta de que lo que hay que hacer es otra cosa. Pero como decía Laje, las reformas estructurales nunca son lo preferido de los comunistas. Los comunistas, como tú decías, Eliezer, le dan una manita de pintura, le dan una jabita, le resuelven el problema del día a día, pero luego después, mañana, ¿qué va a pasar? Este es el problema. La economía de mercado te da una caña de pescar para que pesques. Los comunistas te dan el pescadito hoy. ¿Y mañana qué? Si te portas bien, te daré otro pescadito. Si no te portas bien, no te lo daré. Y así llevan manejando al pueblo cubano durante 6 décadas. Yo creo que ya toca darle cambio a ese modelo. Vamos a ver, vamos a avanzar en el video más, que estoy loco por ver lo que dice la conductora. Venga. Lo que están haciendo, la casa tiene fuego, derrúmbala. Ahí, bueno, a veces yo lo decía comentando a los compañeros, ¿no? Uno se irrita por dos razones con ese tipo de comentarios. Uno se irrita pensando que le están haciendo juego al enemigo, pero también yo me irrito pensando que me están cogiendo huevos, o sea, se pensarán con los huevos, ¿no? Para creerse eso cuando toda la evidencia apunta en el sentido inverso. Con una situación desde lo financiero, porque ahorita usted habló del presupuesto del Estado. Yo creo que todavía puede ser que tengamos reservas, pero lo que no puede abandonarse nunca desde la propiedad estatal es lo estratégico. O sea, ¿qué es lo que hemos identificado como país estratégico para el desarrollo? Porque eso es lo que nos va a conducir al país que estamos diseñando, sin que necesariamente descartemos la participación en otras cuestiones que también generan riqueza, que también resuelven problemas, que también satisfacen necesidades, pero que no son lo estratégico. O sea, no son lo que le garantiza a Cuba la sobrevivencia bajo el modelo que escogió. Y que de cualquier manera, en coexistencia, todas esas formas aportan al desarrollo, ¿no? Al ¿Y qué me pudieran decir entonces ustedes sobre qué es lo estratégico, precisamente? ¿Cómo podemos saber, definir qué es lo estratégico sobre lo cual la empresa estatal... Lo estratégico es lo que tiene efecto multiplicador. Exacto. O sea, lo estratégico es aquello que, si tú tienes éxito, con eso tú puedes hacer 100 cosas más. Es decir, lo que multiplica, lo que permite el crecimiento. Por eso nuestro sector estatal tiene que crecer. Occidente daba el dato por ahí. Usted es muy educado, Elías. Una cosa que yo admiro mucho de usted es que usted es de esa generación que no sé si te dieron clase las Macarencos y la cosa, pero usted es muy educado. Y yo considero que soy también educado, sí, pero yo creo que soy un poquito
volátil en ciertos temas. Ese señor está hablando caca, pero ya a unos niveles. Dice que lo estratégico es lo que tiene un efecto multiplicador para el desarrollo. Señor, yo soy dueño de mi restaurante y me va bien y abro otro. Y me va bien esos dos y abro un 3. Y estoy multiplicando y estoy creciendo y estoy creando desarrollo. Y esto no es del Estado. Todas las iniciativas y creaciones privadas del mundo tienen un efecto multiplicador si usted lo deja crecer. Lo único que no tenemos teníamos más de 500 centrales. Tenemos 15 que están produciendo azúcar. ¿Usted ha visto algún efecto multiplicador? Exportábamos café, exportábamos carne de Camagüey, exportábamos azúcar, éramos los mejores del mundo. Hoy importamos el 90% prácticamente de lo que se consume y no alcanza ni para darle leche a los niños menores de 6 años. Entonces, lo único que se ha multiplicado en Cuba es la fortuna de los dirigentes. No hay otra cosa, no tenemos ni más trenes, ni más aviones. De hecho, aviones no hay, ya no hay nada. No hay más guagua, no hay. Entonces, ¿de qué? Si usted entiende que lo estratégico es lo que tiene un efecto multiplicador y usted lleva 63 años con lo estratégico y con lo no estratégico, con todo, la producción de cepillo de dientes, de escoba, de todo, en sus manos. Y usted lo que ha hecho es desaparecer de Cuba todo lo que vale y brilla. Entonces, señores, hay que quitarle usted eso rápido. Porque si tenemos en 63 años menos del 10% de los centrales, en los próximos 10 no vamos a tener ninguno. Así es. Sí, el concepto de estrategia se conoce bien por parte de las empresas privadas. Yo creo que tú lo mencionabas antes. Un dueño de un restaurante, su estrategia es ganar dinero suficiente con ese restaurante para abrir otro. Y luego, cuando ya tiene el otro ganando dinero, abrir otro. Y así sucesivamente. Esa es la estrategia que funciona, que es la que los comunistas desconocen. ¿Sabes por qué? Porque mira, cuando ellos se preguntan qué es lo estratégico y creen que llegan a la conclusión de que lo estratégico es aquello que sirve para hacer crecer y bla, 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 esa es la opinión de burócratas, que son personas que están dirigiendo burocracias ineptas e ineficientes, que lo que no saben es crear riqueza y además la detestan porque la tienen proscrita en la Constitución que aprobaron en el año 19. ¿Cómo esa gente puede saber lo que es la estrategia? Yo por eso me reía en silencio y tú me dijiste, usted es una persona educada. Sí, hombre, yo me río, pero es que me da lástima que a mi pueblo cubano les estén adoctrinando personajes de esta catadura moral, que lo menos que podrían hacer es coger un libro de economía y leer qué es la estrategia. La estrategia es el resultado de un análisis de DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y a partir de ahí se define un objetivo central y a partir de ahí se define la estrategia para conseguir ese objetivo central. No es algo que te caiga del cielo como el maná, ni que salga de la mente de burócratas aburridos que hoy dicen la estrategia es esta y luego a la semana siguiente la estrategia es otra. Dicho esto, yo sinceramente no puedo menos que cuestionar técnicamente y políticamente todo lo que el señor Laje ha estado diciendo en esa última parte que tú me has pasado del programa. Creo que no se sostiene en absoluto y es un engaño al pueblo cubano. Pero yo diría que a lo que ellos le quieren llamar estratégico, y los vi intelectualmente dudosos, porque ellos afirman cosas que no pueden sostener. Dice, bueno, que el Estado tenga las empresas estratégicas, pero a lo que ellos le llaman estratégico. Mira, yo puedo entender, por ejemplo, que se le llama estratégico a los recursos naturales indispensables, al agua dulce. La gestión del agua dulce, pudiera haber una agencia estatal que defina y regule cómo usar un recurso que nos va la vida en eso. Si tuviéramos petróleo, por ejemplo, puede haber una agencia estatal que en combinación con empresas de explotación privada y todo, pues de alguna manera protejan el patrimonio de Cuba, ¿no? Para que sea redistribuido y para qué tal. Ahora, eso sería menos del 1%. O sea, eso sería 4 cositas en los que a lo mejor tiene lógica que el Estado tenga una presencia más grande. Pero la cuestión acá es que para mí lo que ellos le llaman estratégico es el control de lo que nos permite seguir en el poder. Eso en realidad para mí es lo estratégico de ellos. Tener el control de lo suficiente para que el cubano dependa
del Partido Comunista. Si nosotros dejamos que el cubano coma, se vista, se transporte, exista, respire, electricidad, así mismo, perdemos control sobre ellos. Por tanto, no es estratégico esa libertad económica, pero eso no te lo quieren decir con todas las letras, porque te darías cuenta de cuál es la estrategia. Claro, es un concepto de estrategia propio de un sistema que lo que hace, como dices tú muy bien, es controlar a las personas. ¿Qué es estratégico en Cuba? Pues mira, yo te lo voy a decir rápido: construir hoteles. ¿Por qué? Porque construyendo hoteles, Gaesa gana dinero. ¿Qué es estratégico en Cuba? Desarrollar, por ejemplo, la producción de productos minerales, sobre todo el níquel. ¿Por qué? Porque con ese negocio Cherry gana dinero y le paga más a Cuba por los derechos de explotación. ¿Qué es estratégico? Pues cultivar tabaco. ¿Por qué? Porque se le vende el tabaco a China y con eso se gana dinero. Es decir, la visión de negocio la tiene el Estado. La visión estratégica la tiene el Estado. Y eso es lo que hace que la economía cubana no funcione. Porque una economía, para funcionar, no necesita del Estado, necesita de empresas privadas y solventes, como ese restaurante del que tú hablabas antes, Eliezer. Ese restaurante que sueña con abrir otro y luego con otro. Eso es lo que hace que una economía crezca, y no un Estado que lo que busca es, sobre todo, asegurar sus propios objetivos, no los del pueblo. Vamos a seguir. Los ingresos del Estado, bueno, compañeros, los ingresos del Estado es lo que paga la salud, es lo que paga la educación, es lo que paga la tranquilidad social. Es decir, nosotros tenemos un índice, por ejemplo, de homicidio por 100.000 habitantes, que es la 10ª parte de lo que tienen los países de América Latina, la 10ª parte. Es decir, eso es tranquilidad ciudadana, ¿no? Pero todo eso cuesta dinero. Es decir, todo eso cuesta, ¿y de dónde sale el dinero ese? Va a salir de los impuestos. Eso no puede salir de los impuestos. De hecho, no sale. De hecho, no sale. No sale. No, en una economía subdesarrollada, el desarrollo social no sale de los impuestos. O sale en una parte, pero tiene que salir de las ganancias de la empresa propiedad del Estado. Creciendo. Es decir, no nos imaginemos que podemos prescindir de la empresa estatal socialista y seguir teniendo salud gratuita, escuela en todos los municipios, hospital en todas partes, tranquilidad ciudadana, inversión en deporte, en cultura, ¿no? Si renunciamos... Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en el resto del mundo libre? Eso digo yo. Sí. Costa Rica no se estudia. En Costa Rica la gente no va a la escuela. En Costa Rica no hay deporte. ¿Qué es lo que pasa en Perú? ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Todos estos países del tercer mundo. ¿Qué pasa en Uruguay? En Uruguay no se juega fútbol. En Uruguay no hay escuela. En Uruguay no hay universidades. Bueno, la realidad es que cuando tú vas a ver en Uruguay están volados en software. Fíjate que en Cuba está la UCI. Y en Uruguay, sin tener la UCI, tienen, creo que es el tercer lugar en toda América Latina y uno de los primeros en el mundo en producción de software, de sistemas. ¿Y cómo la gente puede exportar software y sistemas si no va a la escuela? ¿O son analfabetos todos en Colombia? Es una cosa que yo recuerdo el discurso de Alarcón. No sé si a usted también le vino a la mente. Sí. Pero varias personas que han visto este video me han dicho, este es el Alarcón 2.0. ¿Te acuerdas de Alarcón que le dijo a aquel muchacho en la UCI, no recuerdo cómo se llama? Óyeme, las hijas mías, por ser mulatas en Nueva York, se asomaban a una tienda y las botaban de allí. Si los cubanos pudieran viajar, imagínate, chocarían los aviones en el aire. Después dijo un ministro que si todos los cubanos se conectan a internet, colapsaría internet. Después dijo otro que si comemos langosta, no habría leche. Y óyeme, que clase de desbarajuste siempre. El cubano tiene al final que conformarse en ni comer langosta, ni tener internet, ni viajar, ni qué sé yo, para que el comunista esté contento con su modelo. Pero fíjate cómo, no solo es lo que dice, es cómo lo dice. Con esa convicción que él afirma, que un país no puede renunciar a las empresas estatales porque si no se acaban todos los derechos sociales. Y entonces Francia no hay derecho, en Italia no hay derecho, porque ahí no hay empresas estatales prácticamente. No las hay. El problema del AGE y los comunistas como él es que tienen un defecto derivado del viejo refrán español que dice que quien mucho abarca, poco aprieta. Querer que el Estado se encargue de todo es un gran error, porque tú mismo lo has dicho, en todos esos países que has citado, las empresas estatales no se encargan de lo que él dice que se encargan en Cuba.
Es más, son las empresas privadas las que generan riqueza, productividad, salarios, beneficios, con lo que se financian los sistemas públicos de salud y de educación. Y yo le digo desde aquí al señor Laje que lo que tiene que hacer Cuba para cambiar y para poder llegar hasta donde quieren llegar en ese esfuerzo es apostar por la cooperación público y privada. Ellos han lanzado las MIPYMES y sin embargo nos estamos dando cuenta de que han frenado bruscamente el proceso de creación de las MIPYMES, cuando van unas 10.000. Yo creo que es un gran error, porque al margen de que las MIPYMES puedan estar controladas por el régimen y tengan infiltrados a personajes que las lleven por un camino o por otro, son una opción alternativa. Y es una lástima que esa opción alternativa se pierda. Y en ese sentido, bueno, pues todo aquello que contribuya a erosionar el poder económico del régimen va a ser positivo y beneficioso para el conjunto de los cubanos. Y en este sentido, lo que vuelve a decir Laje es un gran error. No hacen falta empresas estatales para financiar servicios públicos. Los servicios públicos se financian con el trabajo y los beneficios del conjunto de la sociedad recogidos en forma de impuestos y con un sistema tributario justo y equitativo. No hay más. La economía no enseña nada más. Vamos a ver hasta el final lo que queda del video, por favor. Vale. A la propiedad estatal socialista de una parte sustancial de la economía, estamos reduciendo todo eso. Una cosa viene con la otra y la gente lo tiene que saber, ¿no? Para que no engañen a la gente, como han engañado, bueno, lamentablemente engañaron a la Unión Soviética, ¿no? En toda esta campaña, porque esta campaña contra el sector público no es solo contra Cuba, eso es una campaña ideológica mundial. Y es verdad, ellos tenían problemas, un montón de problemas, pero bueno, le dijeron que derrumbaran la casa porque la casa tenía determinados problemas en las ventanas. Agustín, y la derrumbaron. Y con esta importante idea que... ¿Ya se acabó? Bueno, esto es un fragmento. Ese programa está, vaya, en vez de para chuparse los dedos, para morderse los dedos. Porque le dan unas ganas a uno, mira, te entra una picazón en esta mano. Así, de tú coger cómo es esos campeonatos que hacen. ¿Tú has visto los campeonatos esos, Elías? Echas talco aquí, así en la mano. Impulsarte, pero de atrás, y ponerle la quijada a dar vuelta así. Porque además ese tipo lleva decenas de años con transporte asegurado, con casa, con vacaciones, se la pasa en los hoteles, así muy comunista como tú lo ves, muy bigotón, muy monstruoso, así como es. Laje sacó un video hace poco haciendo un resumen de su vida, campeonatos de pesca submarina, ha visto a Cuba desde el helicóptero de todos los ángulos, ha viajado a todas partes del mundo, es un hombre súper realizado. Y este lleva más años dirigiendo que el otro Laje. El que cayó en desgracia, sí, señor. Sí, su conclusión yo creo que al final pues es plenamente coincidente con la ideología comunista que hay en Cuba y es uno de los frenos más claros para que el país prospere, para que la economía cubana dé lo suficiente para que todos los cubanos puedan vivir bien. Yo creo que es muy bueno haber escuchado a este señor decir las cosas que ha dicho y te felicito el haber podido hacer este contraste para que nuestros espectadores vean la distancia tan grande que hay de los comunistas a los que no estamos en esa realidad. Yo creo que nosotros apostamos por un mensaje de realización práctica, de alcanzar objetivos claros, de definir estrategias, no nosotros, sino el conjunto de la sociedad civil, de apostar por empresas privadas, no solo estatales. También habrá que tener alguna empresa estatal, ¿por qué no? Claro que sí. Y sobre todo por una idea de cooperación entre lo público y lo privado que haga que la economía no esté única y exclusivamente controlada por jerarcas y por poderosos antiguos miembros de la nomenclatura, sino por gente que prospere, como ese dueño del restaurante del que tú hablabas antes, que puede acabar teniendo una cadena de 20 restaurantes y se convierte en un empresario de prestigio y de poder. Ese es el modelo de economía por el que nosotros apostamos para nuestra isla. Es el que queremos para Cuba el día después. Y estoy convencido de que Cuba volverá de nuevo a ser así. ¿Seguro? Yo para despedirlo, profesor, con un gran agradecimiento siempre que nos alumbre, mi mensaje final de este video que hemos analizado es lo siguiente. Alguna vez leí en un libro, a veces me da por coger un libro de economía en la mano, y empezaba diciendo ese libro algo como que la economía, algunos la ven como el arte de los números, de contar las cosas, ¿no?
Sin embargo, la economía era la columna vertebral de los valores morales de una sociedad. La decencia, la seriedad, la puntualidad, la integridad, todo lo que nosotros definamos como importante en una sociedad es porque tiene un valor económico. Así es. Yo quiero contratar una persona íntegra para que no me robe, para que mi patrimonio esté seguro bajo su conducción y poder creando y poder seguir. Entonces, todo lo que entendemos en el mundo por valores tienen un rol en la economía. Usted es ágil, usted es rápido, usted es puntual, usted va a tener un valor en la economía como persona. Entonces, si tú pierdes la economía, contrario a lo que algunos creen, que se puede tener dignidad sin economía, soberanía sin economía, independencia sin economía. No, cuando usted pierde la economía, usted pierde la independencia, usted pierde la dignidad, usted pierde todo, porque ¿cómo le vas a llamar soberanía a que el derecho que le niegas al cubano de progresar en su empresa privada se lo ofreces, se lo lloras, se la chupas prácticamente en todas las ferias que estás haciendo? Al canadiense, al otro, al iraní, al ruso le estás diciendo que estamos dispuestos incluso a darte 10 años sin pagar impuestos en Cuba para que tú metas una cloaca en el Mariel, un almacencito de producir un refresco para yo decirle al mundo que están viniendo a invertir. Pero claro, ¿quién va a ser el gerente del almacencito? El hijo de García Frías, el hijo del otro. Entonces, la economía hay que tomársela en serio, mi gente. Yo pienso, como dice mi gran amigo personal, Axel Kaiser, como dice Milei, que puede estar uno de acuerdo o no en todo lo que dicen, pero hay una cosa que sí está claro. El ciudadano moderno, si no tiene una preocupación y una noción, una educación en economía, eres el ser humano más manipulable que existe. Sin embargo, cuando tú entiendes la raíz de la economía, cómo funciona la economía, cómo se crea la economía, de dónde sale el queso que está ahí en la trampa, tú eres un ciudadano políticamente consciente y un ciudadano que no te mete en gato por liebre, porque sabes de dónde sale el pollo que viene regalado y dices, hey, cuidado, yo no cambio libertad, yo no cambio soberanía por 3 libras de arroz. Dame mi derecho para yo tener 1000 libras de arroz si yo las quiero. No quiero depender de ti. Entonces yo le agradezco mucho que usted no solo venga a nuestro programa, sino que día a día, desde su blog, usted sea vaya, vamos a usar una palabra bien civil, usted sea un oasis de conocimiento en el que la gente pueda inspirarse a seguir luchando por ser libres y cada vez más libres. ¿Cómo se llama tu blog, Elías? Mi blog se llama Cuba Economía, Cuba-Economía, y está disponible para todo aquel que quiera hacer una lectura diaria sobre cómo yo estoy viendo de manera alternativa a cómo ocurren las cosas en Cuba desde el punto de vista económico. Y esto que tú planteabas antes es muy importante. Fíjate, en las universidades, a los estudiantes de economía, en los primeros cursos, les damos la lectura obligada de un manual, de un pequeño librito que escribió el padre de nuestra ciencia. El padre de la economía se llama Adam Smith. Es un economista, bueno, era un pastor inglés que vivió en el siglo XVIII en Escocia y que dejó escrita una obra magnífica que es La riqueza de las naciones, que ojalá que los comunistas cubanos la entendieran, la leyeran y la dieran a conocer allí, porque se darían cuenta de cómo se han equivocado. Pero Adam Smith tiene un librito que nosotros obligamos a los estudiantes a leer, que te gustaría mucho, porque todo lo que tú has dicho es lo que contiene ese libro. El libro se llama La teoría de los sentimientos morales. Y es muy interesante porque incorpora qué valores tiene que tener el homo o economicus en latín, el hombre económico, el hombre cuando actúa en el ámbito económico, para ser, como tú decías, una persona honesta, leal, cívica, cumplidora, una persona que asume riesgos y sabe que si gana bien y si pierde, pues no le queda más remedio que continuar en la lucha. Y ese libro es una joya y por eso se lo damos a los estudiantes de los primeros cursos para que vean que efectivamente nosotros no solamente les damos números para que comparen el PIB con el salario medio y todas estas cosas. No, les damos también los instrumentos para entender por qué una sociedad
puede prosperar, como República Dominicana, Costa Rica, y en cambio nuestra querida isla se hunde desgraciadamente en la miseria comunista. Y bueno, pues yo creo que eso es muy importante para evitar demagogias y personajes como este Laje, que lo que dice en este programa pues parece más bien una colección de chistes que otra cosa. Querido amigo, gracias por estar con nosotros. Óyeme, a ti y por invitarme. En la próxima ocasión. Gracias por Seguro. todo. Gracias, hasta pronto. Adiós, adiós, adiós. Bueno, a mí me gusta mucho Elías Amor, no solo porque es un amor de persona y un tipo muy culto, muy educado. Yo creo que es un hombre bueno. Es un hombre bueno que ama a Cuba y quiere lo mejor. Y yo creo que cualquiera que se precie de querer tener un programa de debate, de algo. Mira, nosotros cada vez que vamos a hacer, vamos a hablar algo, invitamos a los comunistas. No quieren venir. Antes venía alguno. Y parece que han quedado tan mal parados que no quieren venir más. Tenemos invitado permanente a Carlos Lazo, tenemos invitado permanente al de Confilo, todos están invitados permanentes. Y ahora invito públicamente al señor Agustín, que estoy seguro que su familia, porque así me lo han dicho también gente cercana a ellos, también ven muy de cerca todo esto que hacemos. Y yo les digo que Agustín está invitado a venir a la directa. Invitamos a Elías, invitamos a otros economistas también. Y vamos a tener un debate, porque es que, óyeme, ellos están haciendo catá. Cualquiera hace movimientos bonitos contra el aire. No, vamos a debatir y vamos a confrontar. Tú dices que este es el dato, vamos a buscarlo ahora mismo. Usted me perdona, pero ese no es el dato. O la interpretación que usted está haciendo de ese dato es una interpretación manipulada completamente, porque mira, el año próximo pasó esta otra cosa. Y esto se multiplicó por... bueno. Entonces...